a la Rosa Mística y San Miguel Arcángel, por la sanación, liberación y conversión de nuestra comunidad, y por Mirna Betty, Juan, familia Chamorro, Armoa, familia Chamorro Ramírez, familia Ramírez Garcete, familia Duarte Coronel, familia Rojas Acosta, familia Tello Rojas, familia Rojas Candia, familia Rojas Jiménez, Arsenio Ariel, Alberto, Santiago, Ignacio, Eleno Manuel, Diego, por la pronta recuperación de Felipe, por el regreso de Diego Melgarejo, Marta María Aida, Luis María, Hernán Daniel, Raúl Enrique, María Fernanda, Andrés Ezequiel, Agustina, Federico Luis, María Luisa, familia Armada Cuevas, familia Cuevas Román, familia Cuevas Acosta, Arturo. A San José y San Cayetano, por el trabajo y proyecto de nuestra comunidad parroquial, por la perseverancia y aumento de adoradores, los diezmistas, por todo el plantel de la Pastoral de Comunicación, Radio Fátima y sus padrinos protectores, por un pedido muy especial. A la Santísima Trinidad, por las intenciones de Isabel, Ricardo y familia, Cecilia, Luján y familia, Jorge, Estefanía, Belén y Claudia. A la Sagrada Familia de Nazaret, por la unión familiar y por todos los matrimonios del Paraguay, por el fortalecimiento del movimiento familiar cristiano. Al Espíritu Santo, por los estudios de Giovanni, Emilia, Paola, Ronald, Emma. Rezamos por nuestros difuntos y decimos: dale, Señor, el descanso eterno y vive para él la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Pedimos por María Celeste, Tatiana Elizabeth, Aida, María Faustina, Juan Rosalino, Selma Feliciana, Marcelino, Tomás Cipriana, Ricardo, Carmen, Anastasia, Herminia, Esther, Linda Victoria, Rodolfo, Victoriano, Ángel, Custodio, Avelina, Gabino, Marina, Ángela, Benindo, Graciela Elena, Ángela Teresa, Juan Basilizo, Juan Carlos Matías, Eufelia, Agustín, Mario, Hermógenes, Hilario, Agustina, Dieguito, Eusebia Luisa, Guido Timoteo, Agustina, María Magdalena, Elena, Jorge Remy, Herculano, Simón, Ofelia, Leonardo, Celina, Leonardo José, Rosalba, Juana Dorotea, Óscar Alejandro Unaña, Martina, Asterio, Alodia, Ramón, Aide, Presentación, Pedro, Ramona Gladys, Edgar Marcelo, Mercedes, Carmen Basilia, Florencio, Mariano Luciades, Juan Luis, Miguel Ángel, Genaro, Corina, Griselda, Lidudo de Misa, Ángel Raúl, segundo día, Pastora Deidania, segundo día, Isabel, segundo día, Teresa de Jesús, segundo día, Aureliano, primer día, Alicia, cuarto día de novena, y Carlos Rosa, segundo día de novena, y por todos los no nacidos y las benditas almas del purgatorio. No sé si nos ponemos de pie un ratito para ambientizar para la Santa Misa. Acompañamos con las palmas. Estamos en fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo que va a servir.
Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. A ver. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que pase. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejércitos ni con espadas, es con tu Santo Espíritu. No es con ejércitos ni con espadas, es con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y esas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejércitos ni con espadas, es con tu Santo Espíritu. No es con ejércitos ni con espadas, es con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Una vez más. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. Un aplauso a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la alegría de salvación que nos trae el Señor Jesús estén con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos y a todas, a todos los bebés y a todas las nenas que hoy están aquí. Qué bueno que el Señor nos invita y nos trae. Nos invita y nosotros le decimos sí, como nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Aquí estamos para celebrar esta fiesta del amor de Dios en torno a esta mesa sacrificial. Vamos a aprovechar este tiempo que no nos distraiga nuestras preocupaciones, sino que nos centremos en el sacrificio eucarístico, nos centremos en el regalo de Dios que es su palabra, el banquete de la palabra, el banquete de la Eucaristía, y en medio de todos esos regalos, nuestra oración de fe. Nuestra oración de fe que nos conduce a caminar sobre nuestras tormentas, o si no nos hunde. Pidamos a Dios esa gracia, que nuestra fe sea siempre más grande que nuestros problemas, que nuestras dificultades, que nuestra fe, nuestro centrarnos en Jesús
sea siempre más fuerte, más grande que todo lo que pueda acontecer en nuestra vida de cada día. Les invito pues a empezar esta celebración abriendo el corazón a Dios nuestro Padre siempre misericordioso, reconociéndonos ante Él como hijos amados, porque por amor Él nos perdona. Cuando su corazón se enternece porque humildemente nos acercamos a pedirle perdón, Él nos abraza, nos renueva en la amistad con Él y entre nosotros, nos restaura en nuestra condición de hijos de Dios, en nuestra condición de gracia, y empezamos una nueva historia, una nueva vida. Y qué bueno es dar gracias a Dios por eso siempre. El Señor esta mañana viene nuevamente a nuestro encuentro para purificarnos y para alimentarnos y para enviarnos a llevar esa buena noticia. Padre de bondad, tú que eres siempre misericordioso, aquí estamos tus hijos e hijas. Tú nos has invitado a esta fiesta eucarística. Ten misericordia de nosotros una vez más. Abrázanos con tu perdón, purifícanos y renuévanos. Ten compasión de nosotros, Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor cantando gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu del Señor ilumina con la palabra que hoy se nos anuncia, invitándonos a la confianza. Escuchemos. Del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche allí. Fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate en la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un rumor
de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó en pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua con el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos de pie, nos disponemos a escuchar el pan de la palabra. Acompáñame con el pan. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes,
Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sit down, please. ¿Es guapo? Bueno, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué dice al comienzo? ¿Qué escucharon? ¿Hizo basado en la estaca? Sí, oración. No. ¿Qué hizo al comienzo? ¿Cómo comienza el Evangelio de hoy? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Estaban acá o estaban en otro lado? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? No escucharon. Jesús quedó a despedir a la gente que se había reunido y le envió a sus discípulos a que... Le envió a sus discípulos, ¿no? Jesús, pero de una forma imperativa. Muy bien. Jesús dice, obligó a los discípulos, mandó, les mandó. Eso fue un mandato imperativo. Vayan. No le dijo, si pueden, vayan, no, vayan. Suban a la barca y vayan a la otra orilla. Estamos en el lago de Genesaret, o el lago de Tiberiades, ¿no? Es un lago bastante grande. Este lago, más de 20 kilómetros por 13 parece. Es un lago, es agua dulce y es cálido este lago. Pero está la montaña, de la montaña viene aire fresco y embiste contra el clima caliente, cálido y húmedo del mar de Galilea, y crea eso una tempestad impresionante, ¿no? A veces más de 2 metros de altura, un poquito más alto que yo. Y es tremendo. Y Jesús les envía a sus discípulos a la otra orilla. Pero ¿él qué hace? ¿Se va con los discípulos? No. ¿Qué hace? Se queda para orar.
mientras él despedía, subió a la montaña para orar a solas. Y estaba allí solo. Esto acontecía a la madrugada. Era más o menos a las 2, las 3 de la mañana. Estaba aconteciendo esto. Hasta la mañanita Jesús estaba orando y después fue junto a sus discípulos, ¿no? Y los discípulos obran este mandato. Suben a la barca y van a la otra orilla. Van a cruzar el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Y cuando realizan este acto, comienza esta tormenta tremenda. Y por supuesto, ellos viven esto y viene el temor. Lógico, ¿no? Imagínense que ven una ola enorme allí y mueve la barca y da la sensación de que la barca se va a hundir. No es para menos. No es para menos. Y el temor se apodera de ellos. En la primera lectura también hay un mandato, pero de Dios, ¿a quién? A Elías. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor y le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y ahí aconteció lo que aconteció. Al final hay un paralelismo entre Elías, porque Elías pasa, Dios, y al final, en esa tranquilidad, en esa brisa suave, se encuentra con el Señor. Mirarle no afuera de la calle. En esa brisa, en esa tranquilidad, encuentra al Señor. Los discípulos estaban con el Señor, luego se separan y van a cumplir este mandato. Esto es impresionante, ¿no? Porque cuando ellos estaban luchando contra la tormenta gigante, contra esa tormenta furiosa, aparece el Señor inesperadamente. Y de la forma más inesperada, ¿no? Porque aparece caminando sobre las aguas. ¿Cómo iban a esperar al Señor en medio del mar? El Señor se había quedado en la orilla. ¿Y cómo? ¿De dónde va a venir el Señor para socorrerlo? Era imposible pensar que Jesús pudiera llegar hasta ellos, porque había quedado en la orilla, a no ser que vaya en otra barca, que no había. ¿Cómo? De repente aparece un personaje y por supuesto ellos piensan humanamente lo que tenían en su interior, lo que ellos sospechaban, lo que ellos pensaban, ¿no? Es un fantasma. Y es cuando Jesús le dice: no teman, soy yo. Y Pedro, ese Pedro el impetuoso, aquel que cuando los soldados vinieron a apresar a Jesús, sacó su espada, aquel que intempestivamente dijo: yo, Señor. Pero Jesús le calma y le dice: no, tú me vas a negar, ¿no? Es Pedro. Aquí Pedro nuevamente toma la iniciativa. Mándame ir a ti, mándame ir a ti. Esto es muy significativo, ¿no? Y Jesús: ven, Pedro, ven. Pero en medio de esa confianza en el Señor, comienza otra vez a dudar y a tener miedo. Y ahí es cuando se hunde. Entonces, mirando un poco nuestra vida y mirando quizás la vida matrimonial de ustedes, ¿cuándo es que comienza a hundirse ese proyecto? Cuando dejan de centrar su mirada en su cónyuge.
Y en esa mirada en su cónyuge, siempre la presencia de Dios, que purifica la mirada. Y cuando comienza a resquebrajarse, cuando se mira y se piensa a otro lado, y deja uno de centrarse en su matrimonio, en su pareja, en su familia. Comienza a desviar tu pensamiento y comienza a desviarse tu corazón. Y comienza a resquebrajarse y con el peligro de hundirse. Lo mismo nuestra experiencia cotidiana. Cuando comienza a entrar dudas en oposición al bien que tenemos que hacer, porque dudas siempre va a haber en nuestra vida. ¿Será que vamos a un trabajo? ¿Será que voy a agarrar el trabajo o no? ¿Será que voy a pasar este examen por más que estudiaste bien? Hay dudas, pero dudas en relación al bien que tenés que hacer. Por eso es que hay tanta corrupción, ¿no? Ya ni siquiera hay duda en el bien que tiene que hacer, sino directamente hacia el mal. ¿Y qué hunde al país? Hunde al país, ¿no? La mentira, la falsedad. Dicen una cosa, hacen otra cosa. Evidentemente esto, para construir una familia, una amistad, una nación, no funciona. ¿Por qué funciona a 1000 velocidad el egoísmo, ¿no? La maldad, en este caso la corrupción? Por eso es bueno y provechoso aprovechar esta palabra que hoy el Señor nos regala. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos, cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos con claridad? ¿No? Con cierta claridad. No decimos con perfección, pero buscando siempre la perfección. ¿A quién nos dirigimos? Nos dirigimos a Jesús, que está presente ahí contigo en tu oración de fe, o te diriges a un Jesús en quien ni siquiera confías plenamente, en otra palabra, en un fantasma. Hay una frase muy interesante en relación a la oración. Cuando estás solo con Dios, cuando en realidad estás con Dios, cuando estás con Dios, nunca estás tan solo como cuando estás solo con Él. Es impresionante realmente, cuando estamos con el Señor aparentemente estamos en soledad, pero nunca estamos tan mejor acompañados de Dios que cuando estamos en soledad con Él. Por eso no debes permitir nunca que la tentación de que pierdes tu tiempo cuando estás a solas con Dios, porque esto realmente es algo que el demonio mete en nosotros. No hay mejor momento de encuentro con el Señor que en la soledad de la oración. Es cierto, en este tiempo tenemos que aprender a rezar en el ruido, porque el ruido es en todas partes y en todo momento, ¿no? Pero ciertamente, si podemos encontrar la capillita, es un momento de encuentro con el Señor en la adoración, pero de repente pasa vehículo, moto, gente que habla. Pero si estamos absortos con el Señor, evidentemente que lo mismo pasa cuando hablamos con alguien, con un amigo, con una persona, que estamos atentos a una conversación. Y pueden pasar gente a tu lado, pero tú estás atento en tu conversación, en tu diálogo, que estás entendiendo y atendiendo tú
conversación con esa persona. Y muchas veces ni te das cuenta lo que dijo al pasar o al caminar, porque estamos absortos en nuestra conversación mutua. Lo mismo cuando estemos en la oración, ¿no? Si estás distraído, si estás escuchando continuamente y reniegas porque alguien pasó y habló, dijo una palabra, pasó un vehículo, o alguien pasó vendiendo chura, como suele pasar, ¿no? O cuando entra Entonces, ¿cuál es el mensaje tremendo que hoy nos da, ¿no? Lo que decíamos al principio. Nunca permitas que ningún problema sea más grande que tu fe en Jesús. Ningún problema. Y esto, fíjense que Elías se encuentra con el Señor en la suave brisa. Es el paralelismo que Jesús se encuentra con el Padre en esa oración, a solas con Dios. Hay una canción de Glenda, la hermana Glenda, ¿no? También hay otra canción, Paz en la tormenta. Es muy bueno en los momentos de nuestra tormenta aprovechar esos cánticos. Y esto sirve en todas las circunstancias de nuestra vida, porque sabemos que la lógica de nuestra vida es que día a día tenemos dificultades, tormentas, maldades, y agarrados a Jesús, las tormentas se van disipando, y lo mismo el mal, que siempre está al acecho. Siempre está al acecho. Vale la pena, por tanto, hoy definir un poco más nuestra atención, nuestra centralidad o nuestra vida, centralizar más nuestra vida en Jesús, ¿no? Que nos da la sabiduría y la fuerza para superar las tormentas. Y en la medida en que ponemos nuestra atención, centralizamos nuestra vida en Jesús y confiamos en Él, podemos caminar sobre nuestras dificultades, caminar sobre las aguas. El Señor nos da esta gracia. El Señor nos da esta gracia. En la medida en que nos agarramos a Él, podemos realizar las obras que Él realiza. Sanar enfermos. ¿Cuántas veces una persona desesperada necesita solamente nuestra compañía y algunas palabritas de aliento? Y eso salva a una persona que estaba a punto de suicidarse. Eso es grandioso. Le está resucitando a esa persona. Y no pensemos en lo portentoso. Ah, sí, qué grande va a ser mi fe si me voy a rezar por un difunto en el cementerio y se levanta. Lo que va a suceder es que te vas a correr de ahí. Imagínense que estés ahí rezando por tu difunto y se levante. Y la primera lectura nos da esa pauta, ¿no? Hay gente que parece que está pescando siempre si el Señor no se aparece ahí en la pared o entre las hojas, o mira hacia el cielo y se imaginan las nubes. Si tenés la palabra, tenés tu comunidad de fe, ¿por qué estás buscando ver al Señor en las tormentas y en los vientos huracanados? En tu oración.
ahí en el silencio de tu oración, en esa paz de celebrar tu Eucaristía dominical, en esa hora de tu adoración. Si ahí no encuentras al Señor, posiblemente te vas a imaginar fantasmas en las nubes y en los vientos. No digo que no pueda darse, ¿no? Pero tenemos a veces ese impulso psicológico y emocional de crear, de imaginarnos. Porque la sensación crea en nosotros esa necesidad, ¿no? Y basamos nuestra fe en esos acontecimientos. Yo no digo, recuerdo, nunca me olvido cuando me fui a Bolivia con otro sacerdote, nos fuimos al retiro en Bolivia y nos enteramos de que allí había un Cristo sangrante, era una imagen de yeso de Jesús que tenía la corona y solamente aquí, como el Sagrado Corazón así, un pedazo, ¿verdad? Un Jesús de yeso. Y en una casa de familia estaba la imagen de Jesús, el yeso, y entre las coronas donde estaba por su cabeza, supuestamente una corona, ¿verdad?, salía sangre y por los ojos también. Y sangre manaba, ¿no? Y nos enteramos de eso ahí cuando estábamos en Santa Cruz, y eso acontecía en Cochabamba. Y nos fuimos. Y realmente la gente, había cuadras de gente esperando su turno para entrar. Cuadras de gente que venían de todas partes, hasta de Europa. Era un acontecimiento, ¿no? Realmente salía sangre de la imagen de yeso. Eso hace mucho tiempo. Me estoy recordando de la primera vez que me fui a Santa Cruz, Bolivia, en el 95, 96 creo que. Y estaba aconteciendo ese signo y nos fuimos con el paísmo. Nos metieron enseguida a nosotros porque le conocimos a la hija ahí. Y enseguida entramos nosotros a mirar porque no podíamos esperar 3-4 días, ¿verdad?, detrás de la multitud. Entonces nos metieron enseguida como sacerdotes en el lugar donde estaba la imagen. Y era impresionante, ciertamente, impresiona esto cuando de repente una imagen sale sangre y todo eso, ¿no? Entonces, pero eso no es lo decisivo es esto de ir dando pasos hacia la madurez de nuestra fe cada día, alimentando nuestra fe con todos los alimentos que el Señor nos da a través de su iglesia. Esto es lo que debe ser decisivo en nuestra vida y entender, ¿no? Y no esperar simplemente estos acontecimientos que podemos hacer una relectura bastante equivocada, como ha acontecido en muchas supuestas apariciones. Por eso la iglesia sabiamente dice, sí, no niega las apariciones, evidentemente que no va a negar. Pero hay mucha tranquilidad en esto, de saber esperar, de tener paciencia. De hecho, sobre apariciones de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hay casi 500 carpetas en Roma estudiándose. Y con el tiempo se va corroborando si realmente la persona que tuvo esta visión supuestamente es una persona sana, una persona que condice con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios, con lo que está en la Biblia, lo que va diciendo, lo que va haciendo, todo eso, ¿verdad? Y eso, de acuerdo a eso, va corroborando. Y así se fue aceptando, por ejemplo, lo de Fátima y otras
y otros lugares de culto a nuestra Madre. Entonces pidamos al Señor esto, ¿no? En primer lugar, que realmente valoremos nuestro encuentro con el Señor en la soledad de la oración. Esto es muy importante. Segundo, que pidamos esa gracia de que nunca agrandemos más nuestras dificultades, nuestras tormentas, que nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús. Y estemos siempre atentos a nuestros tesoros, cuidando. Porque cuando la tentación comienza a entrar y nos desvía hacia otras cosas, comenzamos a resquebrajarnos y comenzamos a hundir. Por eso es importante la comunidad de fe. Por más que vamos a tener problemas, claro que vas a tener problemas. La comunidad de fe no es una comunidad perfecta. Es una comunidad de búsqueda, de camino, de ir buscando y de ir caminando juntos. Y a veces el demonio suscita, ya cuando todo parece perfecto, explosiona un virus demoníaco. Y si agrandan de eso, les va a destruir. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en nuestra vida sacerdotal, en la vida diaconal de Marcos seguramente, en el caminar hacia su diaconado de este desgraciado que está a mi izquierda. No, dice su esposa. Ay, ya abogada y nada. Me tomó la atención. Muy bien, tiene que defender su consorte, ¿no? Claro, está en su corazón. Muy bien, felicidades. Entonces, de este agraciado que está a mi izquierda, seguro que ha tenido muchas pruebas, muchas tentaciones. ¿Cuánto tiempo? 5 años estudiando y hay que seguir adelante, ¿no? Nosotros generalmente estamos 7 años y más en el seminario, ¿no? Todo el año, generalmente. O los religiosos en su convento, haciendo vida comunitaria. Y ahí hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Recuerdo, termino con esto. En el primer año, cuando me fui al seminario, teníamos un compañero muy sui generis, le gustaba beber. Y le pillamos al pobre muchacho que le gustaba beber. Y tenía su botellita ahí entre su almohada. Y cuando le pillamos, también saben qué hicimos, qué tremendo, ¿verdad? Cuando le pillamos, le sacamos su botellita y le pusimos en otro lugar sapo muerto. Y este sapo muerto empieza a pudrirse y empieza el olor en su pieza. Impresionante cuando reaccionamos a un mal a nuestra manera, ¿no? Creamos otro mal. O sea que nosotros queriendo hacer un bien, hacemos otro mal. En vez de hablar con este compañero, sentarnos a hablar, al fin y al cabo, si no llega a cambiar esa actitud, va a salir malo del seminario. Entonces, automáticamente nosotros obramos, digamos, con otro mal, demoníacamente. Pusimos sapo muerto entre su almohada y esto empezó a pudrirse y empezó a agarrar el olor de su pieza. No sabía qué estaba pasando el pobre. Dejó de centralizarse en su bebida y buscaba qué es lo que... Entonces, y esto no era la respuesta, evidentemente, ¿no? Era un mal a otro mal. Lo que decía Monseñor Ender Cámara, no se puede subsanar, no se puede sanar una violencia a otra violencia, porque esto crea un círculo de violencia, ¿no? Entonces, qué lindo lo que oye Elías, ¿no?
¿En dónde encontró al Señor? En la brisa, en la suave brisa. Se oyó después del fuego, después del terremoto, se oyó el rumor de una brisa suave. Y al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió y quedó de pie en la entrada de la gruta. Y lo mismo Jesús quería ir a descansar. Qué lindo, ¿no? El descanso de Jesús en los brazos del Padre. Y los discípulos tratando de ser obedientes a Jesús, luchando, batallando con la tormenta. Y cuando ya sus fuerzas no daban, aparece Jesús intempestivamente, inesperadamente. Es lo que debe ser nuestra experiencia de fe. Que Jesús inesperadamente va a aparecer en nuestra vida en los momentos menos esperados. Porque no está en su, aunque aparezca en nuestra vida tormenta, no está en su ánimo abandonarnos, sino acompañarnos. ¿No? Y qué bueno es verdad cuando acompañamos a un hermano en su problema. ¿Cómo nos sentimos tan bien realmente? Ese es el regalo grandioso del amor de Dios en nuestra vida. Se despierta, se fortalece el amor cuando hacemos un bien a alguien que necesita, a alguien que está. Y cuán grande es todavía cuando esto no necesita que nos lo pidan. Hay un dicho que esto empobrece, ¿no? Ese famoso dicho de que no hay que meterse cuando no te piden porque después te quemas, ¿no? Pero cuando ves que alguien necesita, no es necesario que te pidan, ¿no? Es bueno hacer el bien siempre. Y es bueno estar motivado por el amor a hacer siempre el bien. Y qué lindo esto cuando sucede en el matrimonio. Estar atento, ¿no? Y no desatento, porque si estás desatento quiere decir que tu atención está a otro lado. Cuida tu tesoro. Cuiden su tesoro. No permitan que la tormenta resquebraje y hunda ese tesoro, esa gracia que están ustedes viviendo y que es sendero hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios. Los dos caminos van a ser sorprendentes para nosotros. Cualquiera sea el camino hacia nuestra vida eterna que nos lleve, va a ser una gran sorpresa para nosotros. Tanto si nos vamos al infierno como si nos vamos al cielo. Era cierto, había sido. Lo que ahora vivimos con cierta duda, porque el demonio siempre mete en nosotros la duda. Ese es su arte. Eso es lo que tiene que hacer. Desde que fue lanzado al mundo, fue sacado de la presencia de Dios. Ese es la rabia, la venganza, el mal. Y convencer a los hijos de Dios a ponerse contra Dios. Así que, ánimo, ¿no? Que bueno, yo les invito a que vuelvan a leer estos textos hoy en sus textos en su casa, ¿no? Tanto la primera lectura como el Evangelio, la del profeta Elías, como esto el libro de los Reyes, ¿no? Y este Evangelio de hoy, que es muy provechoso, ¿no? Y más para ustedes que son matrimonios pueden hacerlo juntos.
volver a reflexionar en esta perspectiva, incluso en la perspectiva de su problemática matrimonial o familiar, y les va a enriquecer muchísimo. Lo mismo a las personas que están en sus casas y en sintonía a través de la radio o a través de Facebook. Esto les va a ayudar muchísimo. Esta relectura de estos textos hoy del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Y el texto del libro de los Reyes, capítulo 19. Que el Señor nos bendiga y aprovechemos esta palabra y nuestra oración de fe esta mañana. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desea ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondamos: Padre Providente, escúchanos. Padre Providente, escúchanos. Por nuestra Iglesia, Madre y Maestra, para que con fidelidad creativa guíe a la humanidad hacia el encuentro con Cristo, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que iluminados por la palabra de Dios, cuiden del bien común, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por los que viven atemorizados por causa de la guerra y la violencia, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por los que se dedican a la enseñanza teológica, para que no se cansen de contemplar el misterio del que son servidores, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por los aquí reunidos, para que, lejos del temor, seamos anunciadores valientes del reino, oremos. Padre Providente, escúchanos. Recibe, Señor, esas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Porque tú eres nuestro destino, hoy te presento el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor nos lleva de sus manos y salvaje la alabanza y gloria de tu nombre y de toda su santa iglesia. Oremos. Padre bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos al coro de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edmundo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos y hermanas que en el mío ya la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, emítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la misma fe y en un mismo espíritu, elevemos nuestra oración con mucha confianza en Dios nuestro Padre. Con María Santísima, nuestra Madre, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz. Bendícenos y abrázanos con tu paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos que somos, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Que quitas el pecado del mundo.
banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra para que salvemos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden de todo mal y nos lleven a la vida eterna. amén. Pueden sentarse ahí. El Maestro Divino nos invita a acercarnos a Él y veremos nuestra confianza con amor y en comunión con los hermanos. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Te daré. Esto que somos, esto que somos.
Dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana, después de la misa, tenemos reunión de consejo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que tengan un buen día en el Señor. ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije de guardar. Y al rezar hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso yo sentía